Muchas gracias por tu presentación, Emías. Y bueno, pues un saludo a todas las personas que nos están viendo y a los organizadores de este Foro Nacional de Protección Civil, Seguridad y de Derechos Humanos del 18 de septiembre de 2020 en la sede virtual de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México y que organiza la Federación Hispanoamericana de Editores y Productores de Radio y Televisión, FEPRIT. Muchísimas gracias. Mi nombre es Victoria Carrasco, directora de Radio Sofando. Y pues mi tema es ética social en la protección civil o para la protección civil. Este tema es algo complicado de pues explicar en 7 minutos. Voy a tratar de ser lo más sintética posible, pero les quiero mencionar que toda esta charla que preparé para ustedes la podrán ver íntegramente en el canal de YouTube de Radio Sofando. Así lo buscan, Radio Sofando YouTube o YouTube Radio Sofando. Ahí estará íntegramente esta charla en donde les voy a hablar de la importancia de la ética social en y para la protección civil. Esto es muy, pues uno podría decir, ¿cómo ética social para la protección civil o en la protección civil? Pues la ética social, si nos vamos a su acepción más fácil de entender, a su acepción más simplificada, la ética social se trata de las acciones del ser humano cuyos efectos directos recaen sobre los otros. Abarca las normas de comportamiento en convivencia frente a los demás, es decir, en sociedad. Esto es la ética social. Entonces, ¿qué podemos esperar con la ética social en un mundo en donde nos damos cuenta que está lleno de problemas sociales? Estamos viendo no solamente en México, sino en el mundo entero, podemos ver pugnas entre la autoridad y la sociedad, estos problemas que hay entre la policía y los ciudadanos. Podemos ver cómo las personas hartas de que no se les haga justicia toman algunas instituciones por su propia mano para hacerse justicia o para buscar hacerse justicia. Entonces, ¿cómo podemos entender la ética social en un mundo tan complicado como es el de nuestros momentos en el siglo XXI? Y bueno, quiero mencionar no solamente, estas problemáticas no es solamente de México, sino en todo el mundo. Esto sí lo quiero recalcar. Ahora, la situación de la ética social, quisiera irme un poco más atrás en la historia para también poder darnos cuenta de la importancia de lo que implica la protección civil. Nosotros como sociedad no nacimos tal cual. La sociedad como la conocemos, nuestra cultura como la conocemos, es un proceso de largos años, de milenios, en donde nos hemos dado cuenta de cómo si nos juntamos, si nos conjuntamos, si nos asociamos entre nosotros, compartiendo nuestras experiencias, nuestras habilidades, nuestras fortalezas y con estas fortalezas también cubriendo las debilidades de otros y asimismo con las fortalezas de otros cubrimos nuestras propias debilidades, nos damos cuenta que la sociedad ha funcionado desde tiempos inmemoriales, pero esto costó muchísimo, muchísimo tiempo y esto se transformó en lo que conocemos hoy como cultura. Entonces, la situación es de que ahora con esta situación, si la vemos hacia atrás a lo largo de los tiempos, esto se ha ido decantando. Hemos encontrado pues lo que se conocerá como o se va a conocer ya como el contrato social, en donde nosotros nos vamos a dar cuenta que si damos de nuestra parte, nos asociamos y conformamos un Estado, pues vamos a poder sobrevivir y no solamente sobrevivir, sino vivir en una experiencia ya cultural. Esto lo vamos a ver plasmado en muchísimos filósofos, ¿no? Desde Platón con su célebre República, de donde pues van a emanar, por ejemplo, la política de Aristóteles y así vamos a poder ver a lo largo de la historia cómo se van a dar estos momentos en donde se va a ver la importancia de un contrato social, de una unión de los individuos para formar una sociedad. Bueno,
Dentro de esto, creo que hay una situación de la ética tan importante en donde si estamos en una sociedad, si ya desde milenios estamos adaptados a una sociedad con leyes, con deberes, con derechos, pues también la sociedad o los ciudadanos debemos de dar de nuestra parte, vamos, lo mínimo que podemos hacer como ciudadanos es conocer las leyes de nuestro propio país, de nuestra propia nación, pero para eso también tenemos que estar inmiscuidos en las pequeñas leyes, en las normas, en los compromisos que tenemos con pues nuestra manzana, con nuestra colonia, con nuestra delegación o alcaldía y con nuestra localidad y con nuestra ciudad o entidad y así hasta llegar a la nación e incluso ir más allá hacia el respeto de los derechos humanos, no importando la nacionalidad, no importando la religión o el credo o cualquier diferencia que podamos tener. Entonces, esto lo tenemos que tener claro para entender que si nosotros como ciudadanos empezamos a inmiscuirnos en el conocimiento de las leyes de que nos rodean, vamos a poder ser más enfáticos en exigir a las autoridades estas leyes. Ahora, si nosotros conocemos nuestras leyes, ¿cómo vamos a ayudar en la protección civil o cómo vamos a poder manifestar este conocimiento de las leyes para la protección civil? Bueno, nada más les quiero decir rápidamente que la protección civil se conoce o se concibe como un conjunto de actividades que con apoyo gubernamental o del gobierno se aplican en la mayoría de los países que tienen como objetivo apoyar a las poblaciones que habitan en zonas vulnerables para hacer frente a los desastres naturales. Aquí, en este aspecto, la cultura y las sociedades han crecido de tal forma que se ha dado esta parte fundamental en la sociedad y desde mi punto de vista algo que sería concebido como el pináculo de esta sociedad que concebimos o de esta cultura como la concebimos es sin duda alguna la protección civil. ¿Por qué? Porque la protección civil es una ente, es una parte fundamental, es un bastión o es una columna fundamental de la sociedad que lo que va a hacer es estar preparada para lo inesperado. Vamos, en nuestra vida cotidiana sabemos cómo usar el transporte, sabemos cómo entrar a un edificio, cómo salir de él, tenemos claras las leyes de urbanidad, no tirar basura, dejar el paso a los ancianos, o vamos, lo tenemos muy claro. Pero cuando sucede algo inesperado, como una erupción volcánica, como un terremoto, como una inundación, como un huracán, vamos, cuando sucede un incendio, cuando sucede algo inesperado, no, o sea, no es tan fácil saber cómo reaccionar. Es por eso que realmente esta es la importancia de una ética social. Si nosotros como ciudadanos conocemos nuestras leyes, los reglamentos, los lineamientos de todo de lo que nos rodea, o sea, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra colonia, en nuestra delegación, en nuestra ciudad, vamos a tener la capacidad de conjuntarnos con las autoridades y con los elementos de protección civil cuando suceden los desastres. No es lo mismo en un incendio no saber qué hacer a que estemos preparados en un incendio, en un terremoto, en una inundación, sabiendo qué hacer. Esto creo que lo hemos visto y lamentablemente lo aprendimos de una forma terrible con el sismo de la Ciudad de México de 1985, en donde nadie sabía absolutamente cómo reaccionar, ¿no? Era algo completamente inesperado. Y creo que la sociedad pues tomó en sus manos, tomó la batuta de cómo reaccionó mucho más rápido que el gobierno incluso, y de ahí se dio esta cultura de qué hacer en caso de un sismo. Los niños ahora saben que no deben de correr, no deben de empujar, deben de irse a las áreas señaladas, pero esto ha sido una enseñanza de décadas. Ahora imaginémonos esta enseñanza en todos los aspectos que conllevan lo que es la protección civil,
como es un incendio, una inundación, como ya había dicho, un terremoto. En este caso, vamos, en un accidente en donde, por ejemplo, se estrella un avión cerca de nosotros, o sea, ¿qué se puede hacer? Entonces, creo que esta es la parte fundamental de la sociedad. Se tiene que preparar, se tiene que educar, no solamente a los niños, sino también a los adultos, en donde sepamos qué hacer. Y creo que es ahora el medio pues más fácil de hacerlo es Internet. Es, por ejemplo, con estas redes sociales, hacer cápsulas para saber qué hacer en casos de incendio, de inundación, de sismo, de erupción volcánica. El hecho es de que gracias a la tecnología, lo que ha logrado la sociedad en conjunto, que es el desarrollo de la ciencia y la tecnología, lo tenemos que utilizar y es nuestra responsabilidad como sociedad. Esa es nuestra parte, la responsabilidad ética que tenemos de aprender, de poder observar lo que tenemos a la mano y estudiarlo de tal forma que sepamos cómo reaccionar. Eh, hace años, hace ya unos 15 años, cuando daba clases a nivel bachillerato, sucedió como en todas partes, ¿no? Un accidente entre los alumnos en las clásicas patinetas. Un chico quiso hacer una maniobra peligrosa, cayó, se pegó de tal forma que no podía respirar. Los chicos no sabían qué hacer, incluso se veía, bueno, esto ya fue después lo que nos contaron, se veía tan mal el chico que se espantaron y empezaron a gritar, llamen al 911. En ese tiempo el 911 nada más era exclusivo de Estados Unidos. Entonces, la situación era de que los chicos no sabían ni siquiera cuál era el teléfono de emergencias de su localidad. Ahora, pues en México ya está también agregado el 911, pero precisamente esos chicos reaccionaron por lo que habían visto en la televisión, por lo que habían visto bueno, vamos, lo que tienen más cerca que son sus series de televisión. Entonces, esto es precisamente una muestra de que nosotros aprendemos de lo que vemos alrededor, de lo que vemos cotidianamente. Entonces, si nosotros cotidianamente somos bombardeados con comerciales, con pues cualquier eh, programación, ya sea en Internet o anuncio en Internet o en televisión o en radio, también deberíamos pugnar por hacer cápsulas, ya sean en video o en audio, que manifiesten cómo reaccionar, hacia dónde ir, con quién ir, en caso de diferentes imprevistos, diferentes desastres naturales. Creo que esto es la labor que debemos hacer como sociedad, empezarlo a difundir y también aprenderlo, y también es la labor de Protección Civil y la labor del gobierno hacer estos enlaces, que Protección Civil, que es quienes saben cómo hacerlo, quienes saben cómo reaccionar, den los parámetros de una forma sintética para que nosotros como sociedad podamos entenderlos, memorizarlos y saber qué hacer en caso de un desastre natural. Creo que ya sabemos que un volcán puede nacer en cualquier parte del mundo, un terremoto puede ocurrir en cualquier parte del mundo en cualquier momento, un incendio puede ocasionarse cualquier momento, y también, vamos, una inundación, si bien a lo mejor es más previsible por la llegada de un huracán, puede haber algún rompimiento de alguna presa que pueda hacer esto que sea algo inesperado, pero creo que debemos saber qué hacer y cómo reaccionar. Y esto depende no solamente del gobierno, no solamente es un peso que debe cargar el gobierno, ni tampoco Protección Civil en este caso como especialista, sino también debe ser una vinculación entre lo que somos la sociedad, lo que es Protección Civil y lo que es el gobierno. En este caso, creo que la ética es muy importante revalorarla. La ética es importante recordar cómo, pues, en algún tiempo
decidimos no ser nómadas, en algún momento de la historia de la humanidad decidimos conjuntarnos y unir nuestras experiencias, unir nuestras fortalezas pues con eso sobrellevar nuestras debilidades. En algún momento decidimos ser una sociedad, en algún momento decidimos ser también una comunidad, en algún momento decidimos ser una nación. Y bueno, pues ahora que somos, como se considera ya, ciudadanos del mundo, por esta interrelación que tenemos con los medios pues masivos de comunicación como es Internet, pues creo que ahora que hemos decidido estar vinculados a través de los medios pues tecnológicos tan avanzados que hemos logrado como sociedad, como cultura humana, pues creo que también es nuestro deber tener estos conceptos éticos de la colaboración, de la solidaridad entre lo que somos nosotros como sociedad, la solidaridad con nuestros hermanos, con nuestros vecinos y la solidaridad y también la unión con nuestros gobiernos y en este caso con las entidades especializadas en saber cómo reaccionar, que es en este caso pues todo el cuerpo de protección civil, que pues es tan importante que si nosotros analizamos los reglamentos o lineamientos de protección civil son muy similares en cualquier parte del mundo. Entonces creo que esto es tan, pues evidencia la importancia de lo que es la protección civil y también eso es evidencia de la importancia que tiene que nosotros aprendamos de la protección civil y que pues tengamos una valoración ética, un compromiso ético y valorar obviamente pues, a esta entidad tan importante y que ha salvado muchísimas, muchísimas vidas a lo largo de la historia de la humanidad, porque pues la protección civil a lo mejor es un concepto de hace algunas décadas, pero siempre hubo en las comunidades entidades, personas que se encargaban de proteger a los desvalidos y de ayudar a quien más lo necesita. Y bueno, pues muchísimas gracias. Mi nombre es Victoria Carrasco, directora general de Radio Sofando, esta estación de Internet y bueno, ya todo un concepto en multimedios que ha sido galardonada en 2015 como la mejor estación de radio por Internet por la Asociación Nacional de Locutores de México y como también fue pues considerada en 2016 como la mejor estrategia digital en noticias por la Asociación Mexicana de Internet. Y bueno, pues les invito a que visiten este webinar en YouTube, en Radio Sofando, en el canal de Radio Sofando en YouTube, para que lo puedan ver por completo. Muchísimas gracias y agradezco a la Federación Hispanoamericana de Editores y Productores de Radio y Televisión FEPRIT por esta invitación y bueno, a todos los organizadores. Hasta la próxima.